Hacía algunos años que la economía venía derrumbándose. Los sueldos eran bajos de por sí y muchas personas con excelente nivel de preparación no lograban encajar, pues el sistema los expulsaba de manera automática, como una gran maquinaria que no admitía ni siquiera a los que se preparaban a fuerza de sacrificios en pos de mejorar para lograr al menos recuperar el mismo empleo que desempeñaban antes con menos requisitos. La competencia que se cernía detrás del ofrecimiento de un simple puesto de trabajo era inhumana. Colas interminables de personas que al final del día o de la semana caían rendidos por el estrés de haber participado en ese juego macabro de entrevistas, gruesos legajos, ilusiones y la decepción de haber perdido. En estas condiciones se hallaba Francisco a los 40 años, ingeniero, separado y con un hijo de 11 años. No conseguía reunir lo suficiente para ayudar con la manutención de Benjamín. Antes, cuando trabajaba en la empresa y estaban casados, él y Analía ni siquiera se cuestionaban los gastos. Se daban gustos como salir de vacaciones, paseos, un auto cada uno, que mantenían sin grandes esfuerzos. Mejoras en la casa que habían heredado y reciclado casi al 100%, a base de créditos y ahorros. Ahora, el cambio de una canilla, el temor de que se rompiera un electrodoméstico, las deudas de la tarjeta de crédito lo envolvían en una nube de preocupaciones que iban minando su humor y su carácter. Cada vez que lo rechazaban, después de días y semanas de asistir a citas laborales, hacer colas, buscar contactos, Analía le decía que no se preocupara, que se ocupara, y aunque tenían una excelente relación, ella no daba más con los gastos. Y a pesar de que no quería torturarlo, así lo vivía ella cada vez que lo llamaba para pedirle ayuda, a Benjamín le faltaba atención odontológica que se posponía, un par de zapatillas nuevas, ya que las que volvieron del zapatero tenían muy mal pronóstico, una computadora para las tareas de la escuela. Analía trabajaba con la suya para la empresa, la misma que había despedido a Francisco 3 años antes, y lo hacía adentro y fuera de la empresa. Se traía trabajo a casa para no levantar animosidades, por ser una mujer separada y con un hijo, algo que hoy por hoy es más que suficiente para poner en peligro cualquier puesto de trabajo. Una tarde Analía, Benja y Francisco salieron juntos a caminar por el Parque Saavedra. La tarde era hermosa. Benja estaba encantado porque le gustaba estar junto a sus padres, patear un rato la pelota, jugar a las escondidas, en fin, compartir los sanguchitos que Analía preparaba con entusiasmo. Eran los pequeños grandes momentos que les recordaba que estaban vivos. Francisco se encontró de casualidad, mientras corría detrás de la pelota que Benjamín pateó lejos, con un compañero y amigo de la secundaria, Alejandro. Nacieron los dos en San Miguel de Monte y sus vidas habían estado unidas desde el jardín de infantes. Cuando Francisco se instaló en Buenos Aires para estudiar en la UBA, nunca más supo de él. Volvió pocas veces al pueblo. Sus abuelos primero, sus padres después, no quedaba nadie allá. Y solo estaba la tía Isabel, que vivía en Palermo desde su juventud. Esa era la casa que había heredado. Isabel no tuvo hijos y Francisco lo era todo para ella. Orgullosa de verlo recibido con su flamante título, le había regalado un reloj costoso con una tarjeta. Nunca te rindas. Peor que el fracaso es no intentar nada. Recordó todo esto al abrazarse a su amigo de la infancia. Fue como un flash. Todo se le vino a la cabeza de pronto. Y escuchó: ¿cómo está, Francisco? Tanto tiempo. Bien, bien. ¿Y vos, Ale?
¿Qué es de tu vida? Alejandro lo miró con esos ojos honestos, directos y divertidos y le dijo, bueno, yo no me casé, no tuve hijos, terminé el secundario, trabajé un tiempo en el campo con mi viejo, pero ya sabés, Fran, nunca nos llevamos del todo bien. Vine aquí y ahora trabajo de portero en un edificio. Me dan el techo, tengo un sueldo y hago mantenimiento. Me las rebusco. Se encontraron 2 días después para tomar un cafecito. Y Francisco le contó cómo vivía los últimos años. Con Alejandro no valía mentir, ni fingir, ni ponerse máscaras. Era un ser transparente, buen amigo, algo introspectivo, pero le hizo bien hablar y ser escuchado. Cuando Alejandro se enteró de que Francisco estaba sin trabajo, le pidió que se acercara hasta el edificio. Tenían serios problemas con la instalación eléctrica. Era algo grave, interno. La compañía de luz no se hacía cargo y allí vivían muchos ancianos. Era un edificio antiguo y a la vez elegante. Pero ya sabés, Fran, la gente que vive ahí en su mayoría pasaron los 75 y los 80 y a nadie parecen importarle. Al día siguiente Francisco acudió a desgano para no defraudar a Alejandro. No quería caer en la costumbre de las changas, algo que ya había atrapado a otros profesionales. Luego de varias horas comprobó que la falla era tan grave como peligrosa y encontró la solución, porque ese había sido su trabajo en la empresa, hacerse cargo. Ese era básicamente su trabajo. Cuando surgía una situación difícil en los edificios que poseía o administraba la empresa que lo empleaba, oficinas, shoppings, hoteles, él nunca saltaba a un problema, hasta no acertar con la solución. Y así fue como su trabajo, al cabo de 3 semanas con ayuda de Alejandro y los hijos de uno de los propietarios, electricistas matriculados, pusieron fin al padecimiento de meses, porque para todo problema existe una solución. Francisco cobró algo razonable por su trabajo y ya se despedía cuando Alejandro le dijo, pará, Fran, no te vayas tan pronto, hay alguien que desea conocerte. Era el arquitecto que había participado de la construcción del edificio. Tenía más de 90 años. Se reunieron en el living de su departamento muy antiguo, muy personal y muy acogedor. Le agradeció los servicios y le preguntó con una humildad inusitada si deseaba trabajar para su empresa constructora. Francisco pensó que el anciano tal vez deliraba un poco, no se lo veía un hombre en plena actividad. Este pareció leerle la mente y le dijo, en unos minutos llegará mi hijo, él está a cargo ahora de todo. Le hablé de usted, le hablamos, Alejandro y yo, y está dispuesto a tomarlo a prueba. En serio, es usted un magnífico ingeniero. Y así, al cabo de unos meses, Francisco, empleado nuevamente, no solo consiguió trabajo estable, sino que pudo recomponer su vida. Benjamín pudo ir al odontólogo, estrenar zapatillas, y aunque nada era lo mismo, Francisco sintió que había aprendido una gran lección. Preocuparse no es ocuparse. Hacerse cargo es ser responsable, no lamentarse. Vivir se trata de intentar encontrar soluciones. Mi responsabilidad es solo mía y no depende de un acto de magia ni de culpar a otros, sino de asumirla.